Ya. El tema de esta tarde es las infecciones quirúrgicas, ¿no? Digamos, los cirujanos, a lo largo de su carrera profesional, no siempre se encuentran como una de las complicaciones estas infecciones, debido a que, digamos, digamos, cuando hay una patología, una apendicitis, hay una colecistitis, no cualquiera que sea una patología de resolución quirúrgica, nosotros prácticamente, ¿no? Digamos, intervenimos rompiendo esa barrera de protección, ¿no? Y que por lo tanto, digamos, ese ambiente, ¿no? De protección lo condicionamos, ¿no? A un ambiente ideal para la invasión y multiplicación bacteriana, ¿no? E incluso se habla de que en las mejores técnicas de asepsia y antiasepsia siempre hay un porcentaje elevado de infecciones, ¿no? Y entonces, prácticamente nosotros los cirujanos, en parte somos responsables, digamos, de este riesgo. Ya. En el año 1964 se reunieron, digamos, en los Estados Unidos, ¿no? Y hay una sociedad que tiene que ver, digamos, todo lo referentes a este problema de las infecciones de la piel o de aquellos procedimientos que irrumpen la barrera de protección. No es la National Research Council, ¿no? En que dio una definición, ¿no? Esta definición clasifica a las heridas desde el punto de vista quirúrgico en heridas limpias, contaminadas, contaminadas y sucias. Y esto tiene que ver de dos ambientes, uno el externo que es la piel y otro el interno que es la cavidad abdominal, ¿no? Y prácticamente las heridas limpias, ¿no? Son en aquellas cirugías selectivas, ¿no? En el cual prácticamente el órgano que tú vas a operar o que se va a operar prácticamente está libre de infección, tales por ejemplo un tumor de seno, sea fibroadenoma o sea cáncer, ¿no? Digamos, una hernia inguinal, una hernia umbilical no complicada, ¿no? La misma tiroides, ¿no? Entonces son patologías quirúrgicas que hay que operarlas y que por lo tanto no hay, digamos, posibilidades de infecciones a nivel de la piel, por eso que se llama, ¿no? Se hace un cierre primario. Pero aún así, a pesar de que se establece, digamos, las mejores técnicas quirúrgicas en los mejores centros hospitalarios, siempre hay un riesgo de contaminación de la herida que va a un porcentaje muy pequeño, que es de 1.5% de todas las operaciones realizadas. La herida limpia contaminada es, digamos, en aquellos casos, por ejemplo, de intervenciones quirúrgicas no planeadas. O sea, no está planeado, o sea, no son electivas, sino son pacientes que se operan de emergencia o de urgencia, por ejemplo, una apendicitis aguda, ¿no? Una colecistitis aguda, ¿no? Y entonces prácticamente el contenido interno prácticamente está, digamos, el contenido interno está, digamos, contaminado, mientras que la piel prácticamente está limpia, ¿no? Y entonces prácticamente puede que haya una contaminación de la piel, ¿no? A través de estos órganos contaminados, ¿no? Porque la apendicitis prácticamente es una contaminación donde hay una proliferación bacteriana, igual la colecistitis, ¿no? Y la tasa de la posibilidad de riesgo se eleva a 7.7%. Las contaminadas prácticamente son aquellas en las cuales la piel no prácticamente ya se está, digamos, se puede contaminar. Uno ya piensa que definitivamente hay un alto porcentaje de riesgo de que se contamine, por ejemplo, en los traumatismos penetrantes, heridas por arma blanca, heridas de bala, ¿no?
heridas de bala, ¿no? E incluso otras infecciones de alto riesgo como la pancreatitis, ¿no? En el cual, digamos, la tasa se eleva hasta aproximadamente un 15%, ¿no? De posibilidades de riesgo de que haya una infección. Y las heridas sucias son pues aquellas en las cuales hay peritonitis, ¿no? Séptica bacteriana, ¿no? Ya sea por perforación de vísceras huecas. Y entonces hay la pus y hay un alto porcentaje de contaminación, el cual se eleva prácticamente al 40% de posibilidades. Ya. Es bueno realizar, digamos, una historia, porque ustedes saben que la medicina a lo largo de la historia de la humanidad ha tenido varias etapas, desde lo mágico hasta, digamos, lo divino, el daño, hasta cuando prácticamente rige en estos últimos tiempos, estos últimos siglos, que la ciencia médica acepta la posibilidad de que para que haya una infección tiene que haber un agente, una causa, ¿no? Y entonces prácticamente esa causa tiene mucho que ver, incluso en la actualidad, ¿no? Las bacterias y los virus, ¿no? Prácticamente han aparecido en la faz de la Tierra muchos antes que la aparición del ser humano. Por varios millones de años han existido. Y lo más importante es de que han hecho un territorio imperativo, ¿no? En el cual estos gérmenes, haga lo que haga la ciencia médica, jamás podrá, digamos, exterminarlos, ¿no? Podrá controlarlos, podrá, digamos, ponerles un freno, pero jamás la humanidad y la ciencia médica podrá desaparecerlos, ¿no? ¿Y por qué? Porque prácticamente no, no son fácilmente eliminables debido a que adquieren, ¿no?, un alto poder de resistencia. Entonces, ante una agresión del medio ambiente, los virus y las bacterias cambian. Y eso lo estamos viendo nosotros en la actualidad, ¿no? El virus original que ha habido, ¿no? Digamos, comenzó con una cepa, después probablemente por tratar de controlar el Wuhan, dio origen a otra cepa, la de Beijing, y ahora tenemos pues cepas, la británica, la brasileña, la sudafricana, ¿no? Y probablemente aparecerán nuevas cepas porque el ser humano, digamos, al tratar de controlarlos, va a hacer uso de medios ambientales, medicamentos, qué sé yo, ¿no? Y entonces estos gérmenes podrán mutar, adquieren un poder de resistencia mutante y por lo tanto va a ser muy difícil de poder eliminarlo, ¿no? Y entonces ya la ciencia médica ha establecido que para que haya una infección, ¿no?, es, digamos, de un trastorno, un quiebre de ese equilibrio que existe entre las defensas que tiene la persona y el poder virulento de réplica que tengan las bacterias o los virus, ¿no? Y esto prácticamente se ha logrado determinar, ¿no?, que para que haya una infección tiene que haber una cuantía, ¿no?, un número de aproximadamente más de 100.000, ¿no?, bacterias por campo o por decilitro, ¿no?, que, donde se pueda hacer la investigación, ¿no? Y entonces prácticamente ya se ha identificado de qué forma, de qué manera pueden modificarse y qué manera pueden adoptarse métodos farmacológicos e ningún procedimientos quirúrgicos. Como les voy a repetir, el cirujano en su práctica, ¿no?, tiene que atender a los pacientes, ¿no?, ya sea electivos o de emergencia, y prácticamente estar o favorecer al romper la barrera de protección a la producción de infecciones quirúrgicas. Entonces, se necesitan, digamos, la intervención temprana, ¿no?, para llevar al mínimo
para llevar al mínimo, digamos, la morbilidad de estas personas debilitadas. Ya, como vuelvo a decir, ¿no? Digamos, nosotros estamos prácticamente los cirujanos, yo creo todos los médicos, estamos prácticamente agrediendo la naturaleza, ¿no? Alterando las líneas de defensa, ¿no? Que es la barrera cutánea, ¿no? Y prácticamente exponiendo, haciendo una puerta de entrada a microbios ambientales, ¿no? Y sobre todo en el medio interno del paciente o del huésped, ¿no? Entonces, ¿cuál es el requisito para que haya una infección quirúrgica? La lógica dice que tiene que haber la presencia por penetración, ¿no? Del germen en los tejidos de los pacientes, ¿no? Entonces, cuando penetre el germen, va a tener que vencer, ¿no? Los mecanismos de defensa que tiene inmunitarios, ¿sí? O locales que tiene el paciente, y por lo tanto va a desarrollarse, ¿no? Digamos, la réplica, la duplicación, el aumento en número y virulencia de las bacterias. Y ahí es cuando ya se va a producir la infección, ¿no? O sea, el problema es que no basta con reconocer el tipo de germen, sino hay que reconocer dónde se está desarrollando la bacteria, ¿no? Para establecer, digamos, un hospedero de cuantía, ¿no? Para que se provoque la infección purulenta, ¿no? Y entonces, lo que se saca es de que hay que establecer, ¿no? La relación de que existe entre el inóculo bacteriano, ¿no? Que se penetra dentro de la herida, ¿no? Y que puede vencer a los mecanismos de defensa general, ¿no? Para que impedir que estos los agredan a las bacterias y favorecer, digamos, un nivel crítico de desarrollo de estas bacterias para provocar la infección. Es necesario hacer una historia de cuáles son ya cómo se llegó a nuestro momento. Ahora nosotros sabemos que debe existir una cuantía de bacterias por gramo de tejido o por decilitro de fluidos, ¿no? Y esto no es de ahora, es a lo largo de la historia desde siglos pasados, en el cual ustedes van a ver en la diapositiva, hay un sinfín de gente que estudió y que hizo la investigación, ¿no? Y ya en ese entonces, ya un francés de Chomeliat ya predecía, ¿no? Cuál era el potencial virulento de las bacterias en las heridas, y por lo tanto en las heridas sucias o en las heridas, digamos, por armas contaminantes, era preferible dejarlas abiertas, ¿no? Para un cierre de segunda intención. Es decir, él sin saber ya prácticamente predecía que había gérmenes que podían desarrollarse cuando las heridas eran cerradas. Y estos gérmenes o bacterias, cuando se desarrollan en medio excepto de oxígeno, son las bacterias anaeróbicas, ¿no? Y es el concepto que tenemos ahora. Cuando vemos que una herida provocada por mordedura de perro, incluso mordedura del ser humano, sabemos que en la flora bacteriana de la saliva de estos seres existen gérmenes anaerobios. Entonces, por más que la vemos bien la herida y si la cerramos en una primera instancia, eso se va prácticamente a complicarse, se va a abscedarse y se va a abrirse, ¿no? Y entonces prácticamente este autor, sin saber, ya estaba prediciendo la posibilidad que había gérmenes anaerobios. Dice que los grandes eventos no son tan desgraciados, si aprende algo, ¿no? Y tal es así que prácticamente después de la Primera Guerra Mundial, mejor resultado les iba
a los pacientes heridos, ¿no? En el cual las heridas las dejaban abiertas, solamente hacían el lavado y dejaban abiertas, dejaban pasar unos días o semanas y luego las cerraban e iban bien que aquellas que las cerraban en forma inmediata. O sea, eso ya también, ahí también predecían la posibilidad de que más de 15 horas de sufridas, las heridas había que dejarlas abiertas, ¿no? Dejarlas abiertas. Ya en el siglo pasado, hace 2 siglos, en el año del siglo XIX a XX, en 1950, cuando se entra, ¿no?, a la edad dorada de la cirugía y de la medicina, otro autor comprobó, ¿no?, que para que haya una pústula, esos granitos pustulosos que en muchas ocasiones nos sale a nosotros en forma regular, se necesitaba, digamos, una cuantía de 7.5 por 10 elevada a la sexta de estafilococo, es decir, más de 100.000 unidades por gramo o por decilitro de bacterias para que se produzca esta infección, ¿no? Y así una sucesiva autores, ¿no?, determinaron la cantidad de bacterias para una infección urinaria, o sea, infección de la orina, otros para una infección a nivel renal alto, la pielonefritis, ¿no?, la glomerulonefritis, ¿no? Claro que ahí era también igual, más de 100.000 colonias, ¿no?, de bacterias por mililitro de fluido, ¿no? E incluso se llegó a determinar, ¿no? Incluso se llegó a determinar, digamos, la cuantía de gérmenes de la bilis, ¿no? Y también se sacó otro concepto en el cual para hacer los injertos tenía que tener en la herida bacterias, pero un número inferior a 100.000 unidades para que prenda el injerto, porque si había más de 100.000 colonias de las bacterias, prácticamente lo rechazaba, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Varios autores hasta la fecha en la actualidad están demostrando, ¿no?, que todos los fluidos hay fuerte la posibilidad de que se infecten, ya sea por contaminación local o contaminación bacteriana o linfática, pero para que haya la enfermedad de la infección tiene que existir más de 100.000 colonias por gramo de tejido o más de 100.000 colonias bacterianas por decilitro de fluido. Ya. Prácticamente a lo largo de toda la historia siempre ha sido el afán del ser humano hacer la investigación para minimizar las infecciones, para minimizar las complicaciones. Es decir, ya se dieron los primeros pasos hace muchos siglos atrás de cómo los que hacían medicina podían adoptar ciertos procedimientos para evitar las complicaciones, ¿no? Porque prácticamente cuando una persona se hace una fractura, ¿no?, o sufría un accidente por arma de fuego o arma blanca, el tratamiento de estándar era la amputación, porque no había otra forma, porque eso se iba a contaminar, se iba a gangrenar y se iba a perder. Entonces, ¿no?, en el siglo XVIII, XIX, prácticamente el 25 al 90% de estos pacientes que sufrían este tipo de fracturas, ¿no?, terminaban en amputación, ¿no? Sigue los años y en el siglo XIX, ¿no?, aparece la cirugía, dentro de la rama de la cirugía, la anestesia, ya sea por dos médicos alemanes, Long y Norton, en el cual daban analgesia, en el cual se podía controlar la hemorragia, pero las infecciones todavía no. Perdón, las infecciones no. Entonces,
¿Debido a qué? A que en ese entonces los conceptos primarios de asepsia y antiasepsia de la era listeriana eran desconocidos. Cuando aparecen, ¿no?, las técnicas de antiasepsia y asepsia, ¿no?, cuyo, digamos, el máximo exponente fue el doctor Lister, ¿no?, en su libro que dice los principios antisépticos en la práctica de la cirugía, las infecciones disminuyeron más del 90%, ¿no?, a un 10%. Es decir, es el momento en el cual nosotros estamos actualmente. Semmelweis, otro médico alemán, fue el que propuso los conceptos de asepsia, ya usando antisépticos primeramente líquidos como las pulverizaciones con éter carbónico, ¿no? Y digamos, donde la medicina hace el máximo descubrimiento de la asepsia es cuando un médico también alemán, Ernest Bergmann, en un congreso internacional para explicar el por qué habían reducido considerablemente las infecciones quirúrgicas de los procedimientos selectivos de emergencia, simplemente lo que dijo, que ahora nos lavamos las manos antes de una operación. Vean, y una frase que al parecer no tiene un significado, fue tan revelante porque disminuyó considerablemente los porcentajes de riesgo de las infecciones, ¿no?, de hace 2 siglos atrás. A partir de ahí para adelante ya vienen muchos descubrimientos, ¿no? Digamos, esterilizaciones a vapor con sustancias químicas, ¿no? La utilización de guantes de látex o de caucho, ¿no?, por el doctor William Hastel, que las hizo para la que fue su esposa posterior porque tenía alergia a, digamos, a las sustancias antisépticas del jabón, ¿no? Y así sucesivamente han ido, digamos, muchos autores, ¿no?, aumentando procedimientos que contribuyeron a disminuir estas infecciones. Ya a la entrada del siglo XX, ¿no?, Alejandro Fleming con el descubrimiento de los antibióticos, se pensó en este momento que ya era el fin, ¿no? Era el fin de las bacterias, pero no, las bacterias siguen matando gente. Hay mucha gente que se sigue muriendo por apendicitis, hay mucha gente que se sigue muriendo por infecciones de la piel, ¿no? A pesar que, como veremos adelante, ¿no?, hay antibióticos hasta de 4ª generación penicilámicos. Tenemos el Inosedin, los pipetazos, que ya son 4ª y 5ª generación de la línea de las penicilinas y de los macrólidos, ¿no? Y como dice, se pensó que ya se eliminaba, pero no. Las infecciones siguen siendo un problema para los cirujanos como complicaciones quirúrgicas, ¿no? Y a pesar que no se puede controlar a veces y los pacientes evolucionan a una septicemia o una falla orgánica y muerte, ¿no? A pesar que podemos usar los antibióticos vía profiláctica o vía terapéutica, ¿no? Pero aún así, la ciencia médica sigue, digamos, investigando, sigue dando grandes pasos con el único fin, ¿no?, de evitar y reducir la mortalidad por las infecciones. Y por lo tanto, se adoptan nuevas técnicas para la prevención de la penetración de las bacterias, ¿no? Se reduce el inóculo y se trata de una mejor manera las infecciones de la piel, las infecciones quirúrgicas. Hay unas, digamos, causas que determinan el porqué de las infecciones, ¿no? Y esto va a depender prácticamente de cuánto de desarrollo de fortaleza, ¿no?, tiene la patogenicidad microbiana y cuánto también de fortaleza tienen las defensas del huésped.
el ambiente local es tan importante y también la técnica quirúrgica que tú empleas, ¿no? Entonces, en cuanto se refiere a la patogenicidad del germen, ya sea de las bacterias o de los virus, ¿no? Digamos, generalmente hay unas que no tienen capacidad para causar infección en una persona normal porque viven con nosotros, ¿no? Hacen una actividad simbiótica con nosotros. Es cierto que sobreviven entre nosotros como flora, pero los productos que ellos realizan en nuestra flora intestinal puede servir, ¿no?, para la formación de una serie de factores o cofactores que nos es útiles para la absorción de nuestros nutrientes, ¿no? Y prácticamente ya se ha determinado, ¿no?, que tiene que haber un equilibrio entre las defensas del huésped y la virulencia del germen, ¿no? Pero aún así, estas bacterias tienen muchas capacidades de resistencia, ¿no? Muchos resisten a la fagocitosis, ¿no? O sea, evitan su destrucción intracelular, ¿no? O sea, no son fácilmente, digamos, digeridas, destruidas, ¿no? Hay otras que resisten a la acción lisosímica de las enzimas, son resistentes a las enzimas. Más aún hay otras que no solamente resisten, sino producen bacterias, producen sustancias tóxicas que nos agreden, ¿no? Y que por lo tanto van a destruir células y van a promover la diseminación a otros gérmenes, ¿no? Hay otras que atacan al sistema nervioso, como las neurotoxinas, ¿no?, el Clostridium. Es decir, ellos han adquirido una serie de herramientas, ¿no?, de resistencia y también de agresividad, ¿no?, frente a las defensas del organismo. En cuanto se refiere a las defensas, ¿no? Se sabe que los tejidos nos van a proteger de una invasión porque tenemos pues una capa epitelial, ¿no? Y generalmente la piel tiene múltiples capas: epidermis, membrana basal, dermis, membrana basal, ¿no? E incluso muchas de nuestras superficies son queratinizadas con células escamosas, ¿no? Y que por lo tanto van a proporcionar un ambiente local que va a impedir la fijación y penetración, ¿no?, o el desarrollo de estas bacterias, ¿no? Además, tenemos ciertos mecanismos de defensa que pueden inactivar y que incluso pueden destruirlos, ¿no? Tales así como las células fagocitarias, los polimorfos nucleares, los macrófagos tisulares, la elastasa polimorfonuclear y ciertos cofactores como la interleuquina, que si bien es cierto son antiinflamatorios, pero nos pueden ayudar, ¿no?, en combatir a estos gérmenes, ¿no? Es importante también conocer de que dentro de las defensas de las personas, o sea, del huésped, también existen factores de riesgo, factores propios del ser humano. Por ejemplo, las edades extremas de la vida, tanto los recién nacidos como los ancianos, cuyo sistema inmunitario está venido a menos. En los pacientes desnutridos, el mismo hecho de que los nutrientes no llegan, no se va a formar proteínas que van a formar los anticuerpos. Los traumatizados severos, grandes, ¿no?, por el estrés, igual que los quemados. Por el estrés, el sistema inmunitario queda paralizado. Aquellos pacientes que tienen enfermedades, digamos,
de proliferación orgánica como el cáncer, en el cual las defensas están venidas amenas. Los pacientes que son inmunosuprimidos o inmunodeprimidos, tanto como la diabetes o el SIDA, el sistema inmunitario de defensa está venido a menos, ¿no? En aquellos pacientes que tienen enfermedades cuya base de tratamiento es base de esteroides, como la artritis reumatoidea, la gota, ¿no? La diabetes mellitus, afecta el sistema inmunitario. La misma obesidad, la grasa infiltrada en los tejidos hace que el sistema inmunitario se venga a menos, ¿no? Y uno que ha cobrado mucha importancia y que la gente, digamos, no lo entiende. La gente cree que el hospital tiene que sanarlo completamente al paciente. Se opera a los pacientes y no quieren sacarlos de la hospitalización, ¿no? Y quieren que se quede una semana, 10, 15 días. La estancia prolongada en los hospitales también es uno de los factores de riesgo, ¿no? Para que se infecten las heridas quirúrgicas, ¿no? Heridas quirúrgicas. Eso es en cuanto se refiere a los factores propios de la persona. Pero hay factores que, si bien es cierto, no son propios de las personas, pero sí cohabitan con las personas, que son los factores exógenos, como por ejemplo, ¿no? No se puede dar una intervención quirúrgica en pacientes altamente delicados por gente que no tenga la suficiente capacidad y experiencia para tratarlos, ¿no? Entonces, en aquellos pacientes que tienen una patología quirúrgica y amerita, digamos, la exploración por personal ya capacitado de muchos años, es muy importante para que la intervención quirúrgica sea lo más corta posible, porque una intervención quirúrgica muy larga puede ser causal, ¿no?, de riesgo para una infección. Tener mucho cuidado de todos los elementos necesarios, ¿no?, de protección, ¿no?, como que los guantes no estén perforados, ¿no?, y evitar que los pacientes lleguen a, digamos, a procedimientos de urgencia. Y lo que se ha visto hoy en día, ¿no?, y por eso es de que la presencia de personas dentro de la sala quirúrgica se ha restringido, ¿no?, al menor número posible de personas, ¿no? Pues que a veces la entrada de los estudiantes en formación a los centros quirúrgicos está muy limitada. ¿Por qué? Porque también se ha establecido que a mayor cantidad de gente en una sala quirúrgica, el consumo de oxígeno es alto y por lo tanto al disminuir el oxígeno se favorece, ¿no?, se favorece, digamos, que los gérmenes no proliferen más rápidamente porque encuentran un ambiente favorable hacia ellos, ¿no? También hay que ver, digamos, la zona de la región a operar o que ha sido operada, ¿no? Entonces, esos factores que son de ambiente son muy importantes, que hay que protegerlos, ¿no? Hay, digamos, hay células de protección como las células fagocitarias, ¿no?, que a veces no actúan con la eficacia suficiente, ¿no? Y eso es cuando, digamos, en la herida operatoria se ha dejado material purulento o tejido destruido, ¿no?, o desvitalizado. Por lo tanto, los líquidos, el edema, ¿no?, o el absceso en sí, va a impedir la fagocitosis de los gérmenes, ¿no?, o los fagosomas, ¿no? Ahora, si tú no tienes una buena circulación periférica, también vas a dejar áreas de tejido poco oxigenadas porque la perfusión sanguínea va a ser muy deficiente y eso también va a favorecer o puede favorecer la infección, ¿no? Entonces, todas estas causas, tanto de la deficiencia de la fagocitosis, de la disminución de la presión de oxígeno, ¿no?, pueden inhibir las funciones de estos mecanismos de defensa y fácilmente se quiebra ese equilibrio y se puede llegar a la infección, ¿no?
Otro de los factores endógenos es las técnicas quirúrgicas, ¿no? Digamos, yo les decía a mi grupo, ¿no?, de que el cirujano debe tener y debe saber y debe conocer todo un arsenal de técnicas quirúrgicas. Este arsenal de técnicas quirúrgicas, ¿no?, debe ser muy importante, ¿no? Y, digamos, la manipulación tiene que ser algo conservadora. Se debe extirpar todo el tejido desvitalizado. Se debe hacer uso moderado del electrocauterio. Hay cirujanos que se divierten con el electrocauterio minutos a minutos. Hay que conservar, digamos, cuando uno realiza anastomosis, que sea baja tensión y que tenga buena perfusión los cabos a anastomosar. No, hay que hacer el uso apropiado con criterio de los drenes, ¿no? Entonces, si uno hace todo esto, puede evitar la posibilidad de la infección, ¿no? O sea, digamos, también esto va a depender del cirujano que haga la cirugía lo más rápido posible. Esto ya lo hemos revisado prácticamente. Hay factores que predisponen a la infección que son propios del huésped o de la persona, que va desde el cáncer, diabetes, senectud, hipovolemia, anemia, esteroides, inmunosupresores no, uso de sondas, cuerpos extraños. La quimio, la radioterapia disminuye el sistema inmunitario, la cirrosis hepática, la traqueostomía favorecen la infección. Hay defectos en el cual, digamos, puede haber alteraciones propias de la célula, ¿no? Que no, digamos, no hay, digamos, una buena respuesta de los sistemas inmunosupresores de la inflamación. Entonces, las interleuquinas no actúan bien, el factor de necrosis tumoral tampoco, las prostaglandinas tampoco pueden producir una buena mecanismo de defensa, ¿no? Y esto es debido, digamos, a que, digamos, esos mecanismos mediadores no han actuado dentro de lo correcto. ¿Qué infecciones generalmente tenemos nosotros muy peculiares a nivel de la piel? Ya no de la infección de la herida quirúrgica, sino a nivel de la piel, ¿no? Cuando pequeñas heridas, ¿no?, puede penetrar el germen y puede provocarnos procedimientos que son comunes a todos porque los gérmenes son comunes, pueden ser a estafilococo dorado, a estreptococo, ¿no? Y generalmente todos cursan con los signos de una inflamación, ¿no? Que son dolor, rubor, turgor, ¿no?, y aumento de volumen, ¿no? O sea, la celulitis es una infección que se disemina por la piel a tejidos subcutáneos, ¿no? Puede ser producido por estafilopiógenos, pneumoniae, streptococo, hemófilis influenza, bacterias aerobias y anaerobias, ¿no? Entonces, esto puede ser producido porque uno se rascó, sufrió un arañón, ¿no?, o una pequeña picadura por un insecto, ¿no? Entonces va a afectar a las capas de la piel. Acá tenemos toda la fisiopatología, ¿no?, de cómo, digamos, van entrando hasta que, digamos, pueden provocar la infección, ¿no? Y la clínica es la que ya prácticamente en algún momento la hemos sufrido, ¿no? Malestar general, temperatura, escalofríos, aumento del ritmo cardíaco, cefaleas, ¿no?, estado de confusión. De tratamiento es a base de antibióticos, generalmente derivados de la penicilina, ¿no? Es el más efectivo. Pero nosotros generalmente usamos una combinación de antibióticos para germes positivos y germes negativos y panaerobios. Hacemos una combinación de antibióticos. Otra infección es la linfangitis, o sea, la inflamación de los conductos linfáticos en los tejidos subcutáneos, ¿no?
y que tiene toda una sintomatología presentada. Los flemones son situaciones muy complejas, ¿no? Que no tienen mucha cantidad en volumen de la pus, pero sí tienen bastante edema y que se disemina a lo largo, ¿no? Del tejido celular e incluso puede lograr hacer necrosis aponeurótica, diseminarse a lo largo de la piel, ¿no? Y dar, digamos, infecciones necrosantes, ¿no? Así también como una especie de metástasis de infección, ¿no? La hidradenitis es generalmente múltiples abscesos en las glándulas apócrinas del sudor, ¿no? La linfadenitis también. Todas ellas son producidas en su gran parte por estreptococos, estafilococos anaerobios, ¿no? Y como digo, el tratamiento es a base de derivados penicilámicos y un antibiótico de acción para los anaerobios, tipo como metronidazol o la clindamicina. Sin embargo, a lo largo de nuestros tejidos, ¿no? Tenemos que hay infecciones grandes que pueden condicionar necrosis tisular o necrosis de la aponeurosis, ¿no? Y la vamos a estudiar porque hacen una amplia destrucción de tejidos, ¿no? Y su mortalidad es muy elevada. La nomenclatura de las infecciones necrosantes de la piel es prácticamente, tiene muchas denominaciones de diagnósticos. Unos la llaman como fascitis necrosante, otros la llaman gangrena estreptocócica, otra gangrena gaseosa, otra gangrena por sinergia bacteriana, otros micronecrosis Clostridium, gangrena de Fournier, si es que, digamos, está localizado a nivel de los genitales. La etiología generalmente es causada por genes gram negativos, ¿no? Y gram positivos aerobios, o puede ser una infección mística, ¿no? Entre estas especies, las especies más comunes son el Clostridium, ¿no? El Streptococcus pyogenes y una especie de vibrio, ¿no? La importancia de este cuadro es de que tiene una alta mortalidad, ¿no? Y como les digo, lo que se trata es que tienen que reconocer rápidamente y tratar con rapidez, a pesar de que el diagnóstico, ¿no? Es, digamos, a nivel de la piel se encuentra crepitaciones por la presencia de aire, ¿no? El problema está de que a veces externamente no es tan dramático, pero la presentación de esta patología es alteración del estado mental, una confusión mental, ¿no? Y prácticamente el tratamiento a veces no hay respuesta, ¿no? Eh, lo que se tiene que hacer es hacer incisiones relajantes, ¿no? Antibióticos mostrando cuál es el germen.
Ya. Entonces, los primeros indicios de este tipo de infección es la confusión del estado mental. La presencia de necrosis y el tratamiento, como dijimos, sin ser relajantes, antibióticos, ¿no? Y lo más importante hoy en día, digamos, hay que oxigenar los tejidos con la cámara hiperbárica, ¿no? Oxígeno hiperbárico. Otra infección que afecta prácticamente es el tétano. Un momentito, ya traspapelado las... Otra de las infecciones, como dijimos, es el tétanos, ¿no? Es producido por el bacilo tetani, es un bacilo gram positivo que forma esporas y puede vivir mucho tiempo en el exterior, ¿no? Y esto generalmente puede ocurrir después de infecciones quirúrgicas o inyectables y en pacientes sin ninguna lesión aparente. El problema de esta costilla tetani es que va a producir dos toxinas, la tetanoplasmina y la tetanolicina. Una es causa de hemólisis y es cardiotóxica, mientras que la tetanocina va a producir, digamos, un bloqueo del asta anterior de la médula y va a presentar, ¿no?, la risa sardónica y el espasmo musculares, ¿no?, que hace de la tétano espástica, digamos, de la columna y que incluso puede condicionar el quiebre de la columna. Igual, su diagnóstico no es fácil de hacer. Generalmente presenta, digamos, espasmos musculares, ¿no?, cefalías, ¿no?, y, digamos, puede crear un opistótomo, ¿no? O sea, se arquean las personas, ¿no? Y, digamos, hay la risa sardónica, ¿no? Y puede producir, digamos, el opistótomo, que es, digamos, la contractura de los músculos de la espalda. El problema es que en los cuidados de enfermería hay que evitar las complicaciones, administrar toxina de globulina inmunitetánica, puede llegar hasta 10.000 unidades. El problema es de que el ambiente tiene que ser un ambiente cerrado, libre de ruidos, porque cada ruido va a provocar un espasmo, ¿no? Entonces los pacientes tienen que sedarse y se tiene que dar antibiótico tipo derivados de la penicilina, ¿no? Y por eso es de que existen vacunas contra el tétano, mediante el toxoide tetánico. Y es cierto, mucha gente dice que lo que, pero no es. No. Y digamos, generalmente se hace la inmunización. Otra que tenemos que es, digamos, una infección que generalmente se produce a nivel del cuello, que es el anthrax, por el forúnculo carbúnculo, ¿no? Y generalmente son infecciones de los folículos pilosos, ¿no?, donde se llenan de bacterias y hacen infecciones múltiples a nivel de pústulas, a ese nivel, ¿no? Y generalmente, pues, adquieren diferentes formas. Son trayectos fistulosos, ¿no?
que prácticamente hacen como una especie de canales dentro del tejido celular subcutáneo, ¿no? Y pueden formar abscesos subcutáneos a ese nivel, producida por una infección, como vuelvo a decir, de los folículos pilosos, ¿no? Entonces hay una necrosis cutánea y esta se va a celar y va a drenar, o sea, son como nidos en el cual puede salir material purulenta, puede condicionar una tromboflebitis cerebral mortal y causar la muerte, ¿no? En realidad se desconoce cuál es la causa, pero el problema es que cuando se presenta son procedimientos quirúrgicos muy difíciles de poder solucionar. Un momentito, se me ha traspapelado. Estoy tratando de corregir. No pasa la siguiente diapositiva. Bueno, van a disculpar, pero
problema es de que se ha sobrecargado y no pasa de diapositivas. Pero lo que faltaba era exponer, digamos, referente a los problemas de los antibióticos, ¿no? Era hacer, digamos, una reseña histórica de cómo se descubrió y los conceptos, ¿no?, de lo que es bacteriotático y es bactericida. Bacteriotático es cuando los medicamentos le crean una condición adversa a los gérmenes para su desarrollo, ¿no? Y bactericida es cuando el medicamento adquiere un nivel de concentración elevada, ¿no?, que hace que a nivel sanguíneo haya una concentración elevada del antibiótico y que tiene una acción bactericida contra los gérmenes, ¿no? Y luego también había, digamos, una diapositiva en el sentido qué cosa es antibiótico profilaxis y qué es antibiótico terapéutico. Antibiótico profilaxis es, digamos, cuando, digamos, digamos, en los pacientes en el cual uno sabe que hay un riesgo de que se pueda contaminar, no con un germen, la zona operatoria, entonces nosotros damos en forma profiláctica, digamos, por decir, actualmente estamos usando la ceftriaxona, 2 gramos de ceftriaxona endovenoso 1 hora o media hora antes de la cirugía, de tal manera que durante el acto quirúrgico tengamos una concentración bactericida del antibiótico, no para que los gérmenes no proliferen, ¿no? Pero cuando nosotros encontramos ya que hay gérmenes dentro de la zona que vamos a operar o la herida ya está contaminada, ahí interviene, digamos, la antibiótico profilaxis, que ya interviene la antibiótico terapia, es decir, dar la medicación en forma secuencial, ¿no? Ya sea el tiempo de vida promedio que tenga cada antibiótico interaccional. Entonces habrá antibióticos que tengan un promedio de vida de 8 a 10 horas, entonces se da la dosis indicada cada 8 horas. Otros habrá que tengan 12 horas, como en el caso de, digamos, de la micacina, por eso que se da cada 12 horas. Y otros tendrán, digamos, el efecto hasta de 24 horas, como la ceftriaxona, ¿no? Y ciertos derivados penicilámicos, ¿no? Y yo le voy a enviar a su delegada de ustedes, o llámame la delegada o delegado, para enviarles, digamos, las diapositivas de las primeras sesiones de líquido y electrolitos, sodio, cloro y potasio, balance hidrosalino, y también junto con las diapositivas de las infecciones quirúrgicas. A ver, el delegado. Sí, doctor. Lo había llamado y me dijo que me iba a mandar, pero ¿lo vuelvo a llamar? Sí, llámame para decirle, digamos, acá a mi secretaria para que te las envíe. Ya, a mi celular, mándame ¿cómo quieres que te lo mande? ¿Por WhatsApp o por correo? O si quieres me lo envías el correo, mejor envíame el correo electrónico. Ok, doctor. Envíame tu correo y entonces ya yo te lo envío digamos, de las 2 clases anteriores más esta clase. ¿Ya? Ya, doctor, no hay problema. Correcto, ya. Ya, gracias. Van a disculpar, pero tenía problemas de la computación. Ya, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.